de internet y de todo lo que es el acceso por celulares y demás como bien o como derecho humano. Entonces son cosas que son muy interesantes para tener en cuenta, para poder debatir la realidad misma, ¿no es cierto? O sea, todas cuestiones que están en vigencia actualmente. Mismo, bueno, después se habló también de los decretos, si estaban de acuerdo o no a la normativa vigente. Son temas muy interesantes que, vuelvo a repetir, más allá de que estén cursando o no la materia de derecho administrativo, o también se habló de algunas cuestiones económicas, y creo que ahora mañana, la próxima clase también. No te veo ahí la cabeza, mira, veo un pedacito de arriba nada. A ver, ahí, ahora sí. No, al otro compañero. Bueno, digo, más allá de eso, es importante para conocer los temas que están hoy día sobre el tapete, ¿no? No, muy dinámico el profesor que dio esto de contencioso, la verdad que es muy ameno, muy dinámico, se nota que sabe, pero bueno, yo dije, como es una materia que ni toqué y ya bastante con las que tengo. Claro. Todavía falta para... después la vemos, dijiste vos. Cuando finalmente me gustó mucho, porque aparte... Bueno, la parte vos lo decís mía... muy bien con los términos, pero es lo que yo digo que pasa en la provincia de Buenos Aires, que hasta que Correcto. la ley de municipios y los artículos que están dentro de la Constitución provincial no se modifiquen, o no se saquen, o lo que sea, o le siga dando ese marco a los municipios, no van a poder tener una autonomía plena, digamos. Exactamente. Bueno, hoy nosotros vamos a tratar la Constitución de la provincia de Buenos Aires. La clase que viene, si quieren, vamos a profundizar un poquito, porque digamos que la charla era muy acotada. En primer lugar, era exclusivamente hablar de la autonomía municipal en un ámbito de pandemia. Teníamos un plazo para hablar que era muy acotado también, y por lo tanto muchos temas quedaron afuera, y a lo mejor ustedes algunas cosas tampoco comprendieron porque no sabían de dónde venía, digamos. Entonces, bueno, le vamos a dar una vueltita de hoja más para, digamos, redondear ese tema y bueno, y sí, ver justamente que dentro de lo que es la provincia no está reconocida explícitamente la autonomía de los municipios, ¿sí? Entonces, bueno, es un debate abierto también. Sí. La próxima es una jornada. La próxima es una jornada, tenés razón, jornada, es la martes última. 17. Exacto, sí. Es la última, el cierre, y después la otra, ¿qué estaríamos? A ver, 17 es la próxima, 24, ¿no? Mañana sería la segunda. Mañana es la segunda. Y el martes 17 la tercera y última. Exacto. Y la clase sería recién entonces el 24. Está bien. Sí. Bueno. Buenas tardes, profesora. Disculpe que le haga una preguntita. ¿Cómo no? Sí, mañana en ese horario nosotros, por lo menos yo tengo sociología. ¿Qué podrías? Bueno, no pierdas la clase, o sea, bueno, que nada. Creo que quedan grabadas en la página de la UNDAV, por lo menos la mía, que seguro quedó grabada porque la he visto. Supongo que mañana va a pasar exactamente lo mismo, así que sí, pienso que quedan grabadas, y bueno, después si querés pegarle una miradita para ver de qué se trató, más que nada, porque si hay algunas preguntas del examen que tienen que ver con eso, bueno. Parcial. Exactamente. Sí. Bien, gracias, profesora. No, de nada. ¿Me puedo hacer una pregunta, Patricia? Sí, cómo no. Nelson habla. Bueno, lo que decía recién la compañera también, yo también tengo sociología jurídica. Que es raro que la profesora no haya hecho una parte, bien que no va a tomar una pregunta de examen de ahí, por ahí, que no haya hecho una parte, ¿no? Como esta charla, ¿no? O
Vos decís que lo que no es nuestra materia no lo tome, ¿eso me decís? No. Qué raro que la profesora nuestra de sociología no haya hecho como ustedes una parte. A eso me digo, que nos dejara. No sabría decirte ahí, eso ya no sé. No, porque el video queda grabado, se mirará, no hay problema de eso. Se mira en el problema, pero qué raro que la profesora, claro, como por ahí no puede tomar Claro, nada lo de que ahí pasa es que adentro. sociología no sé si está integrado dentro de este departamento, digamos, que todo lo que tiene que ver, nosotros todos los que organizamos somos todo lo que tiene que ver con el derecho administrativo, con el derecho público, derecho provincial, derecho municipal, y tributario también tiene que ver. Pero claro, no todas las materias, digamos, se sumaron a este encuentro, entonces por eso a lo mejor no está incluido. Se pueden incorporar. Acá Sandra, a ver qué dice. Uy, se me fue. Porque las charlas son de derecho administrativo, derecho público y las clases de sociología e historias en pocas palabras. Exactamente, bueno, lo que acabo de decir, tal cual. Bueno, ¿alguna otra preguntita antes de comenzar? Sí, en su última parte de la charla, de la jornada, usted habló de la necesidad de la reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y le soy sincero, está bien, usted es profesional, yo no, pero en los medios no escuché nada. De la reforma en sí, no. Te cuento. Viste que en un momento de la charla yo dije que hubo algunos municipios como Castelli, como General Viamonte, Chacabuco, que hicieron presentaciones. Eso fue muy publicado. Lo que pasa es que fue publicado. ¿Cómo? Fue muy publicado, pero más que nada fue publicado, pero más que nada en los medios locales. A ver, voy a arreglar el audio. Ahí se escucha mejor. Cierren los micrófonos, por favor, dice acá Claudia. Bueno. Entonces, retomando el tema, salió en algunos periódicos, más que nada en los del interior, porque justamente los más involucrados eran estos partidos que mencioné, y hubo también, por ejemplo, yo participé de unas charlas que se hicieron desde La Plata, justamente por este tema, con intervención del doctor Loza, que es uno de los impulsores de la reforma. Y en cuanto a la reforma en sí, digamos que las opiniones son muy variadas. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, obviamente. Y no solamente habrá que observar este artículo que yo mencioné de la autonomía, hay otros factores que hay que tener en cuenta, fundamentalmente, casi central diría, el tema de la economía, porque como dije al final de la charla, habrá que ver si una vez que los municipios se declaran autónomos, digamos, de la provincia de Buenos Aires, pueden seguir subsistiendo sin tener el apoyo económico tan amplio que a lo mejor tienen ahora de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Aunque hay muchos conflictos económicos y hay problemas, pero participan de la coparticipación y demás. En cambio, quizás si se hacen autónomos, perderían a lo mejor algunas ventajas que hoy tienen. Entonces, bueno, es todo pero muy discutible. De hecho, no te cambias. Hay alguien que tiene, por favor, el micrófono prendido. Desde el 94, fíjense que no se ha modificado, ya pasaron muchos años donde esto se pretende, y mismo en la modificación del 94 no se tuvo en cuenta este tema. Desde Cafiero, el primero que impulsó la reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires fue Cafiero. Así que imagínense desde qué año estamos hablando y no hemos tenido hasta el momento éxito. No hay problema, María Soledad. ¿Estamos de acuerdo? Bien.
¿Alguna otra preguntita? Bueno, igualmente les vuelvo a repetir que autonomía municipal y todo lo que es municipal viene en la otra siguiente clase, así que no se hagan problemas si hay algo que no les quedó claro, les quedó alguna duda o quieren preguntar, en la próxima clase lo vamos a ver, así que no se hagan problemas, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? A ver en el chat. ¿A qué se debe? Bueno, no que no quieran tratar la reforma, ya lo mismo que dije antes, hay muchos factores, hay cuestiones económicas. Compañeros que están en colectivo tienen el micrófono prendido. Bueno, no sé, creo que habló de los plazos, precisamente sobre el caso de los era cierto, era necesario judicial en caso con 18 años de atraso en la imposición de la multa que estaba. No sé esto. No, bueno, igual habló de plazos, precisamente sobre el caso de los ciertos. ¿Es necesario judiciar un caso con 18 años de en la imposición de multa objetada? No recuerdo exactamente esto a qué se refiere. Bueno, después, en todo caso, lo consultamos. Bueno, chicos, vamos a comenzar con lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Les voy a compartir, como siempre hago, ¿se ve ahí bien? No. Se veía y se fue. Se fue. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí, profesora. Perfecto. Bueno, como les decía entonces, vamos a ver, hoy es la unidad 5, órganos e instituciones de la provincia de Buenos Aires. Digamos que la parte histórica la vamos a obviar porque hubo varias constituciones, varias reformas constitucionales, hasta llegar a hoy día la de 1994, ¿sí? En todo este proceso histórico van a tener que tener en cuenta cuándo se incorpora la provincia de Buenos Aires al conjunto de provincias, que es en 1860. De ahí que haya posteriormente que determinar la ciudad capital, que es la ciudad de La Plata, que fue incorporada recién en la Constitución de 1873 y fundada en 1882, porque recuerden que recién en 1880 Buenos Aires pasa a formar parte de la Confederación y la provincia de Buenos Aires tiene que ceder una parte de su territorio para ser la capital de la República Argentina y asiento de las autoridades del gobierno federal, ¿sí? Actualmente la población es de 17 millones aproximadamente. El último censo, que fue el del año 2010, daba un número de 15.625.000 habitantes y la superficie es de 307.571 kilómetros cuadrados. Es una provincia muy grande, con mucha población, como dijimos, como dije en la charla, regida por una ley que abarca a los 135 municipios que la componen y que son de diferentes características uno de los otros, porque no podemos decir que son iguales, por ejemplo, los del cono urbano, que tienen una X cantidad de habitantes, con una X cantidad de servicios y demás, a algunos que son de más adentro de la provincia, donde por ahí la actividad primordial es el campo, ¿sí? la agricultura, la siembra. Pero les decía, la parte histórica la reservo para que ustedes la miren. Lamentablemente tenemos muy poco material en materia de provincia de Buenos Aires para otorgarles. En general, lo que hay es una constitución comentada, que creo que no está subido el link, pero después yo si quieren lo subo.
que está comentada por profesores de la Universidad de Mar del Plata, pero solamente llegan hasta todo lo que son los derechos, garantías y principios, es decir, no está contemplada la parte orgánica. No importa, nosotros vamos a avanzar un poquito más en eso y yo creo que con este material se pueden, y por supuesto teniendo a la vista todo el tiempo la Constitución provincial, pueden ir manejándose tranquilamente. Bueno, el preámbulo de la Constitución, como también lo es en la Constitución Nacional, sugiere las metas, las directrices, ¿no? Aquellos principios básicos sobre los cuales se va a basar el gobierno de una provincia en este caso, y que garantizan, ¿no? Todos los derechos, principios de los que se va a basar para garantizar a los habitantes de esa provincia. Son máximas por las que el gobierno y cada uno de los habitantes se deben guiar. En general reitera o más o menos transcribe lo dispuesto en el preámbulo de la Constitución Nacional. Y como decía, es una garantía de la ciudadana expresa. No vamos a tratar todos y cada uno de los artículos. Hay artículos que son más destacados, que son más importantes y que quiero, o me parece a mí, que deberían de tener más en cuenta. Bueno, el artículo 1 habla de la forma de gobierno y también, al igual que en la Nación, respeta la forma representativa republicana y federal, ¿sí? La democracia representativa, como ustedes ya saben las características, ¿no? Primero y principal, como oposición a un gobierno unitario, ya lo vimos con federalismo, todo esto, y la república que tiene ciertas características. ¿Cuáles son esas características? La soberanía popular, la división de poderes, la renovación periódica de los gobernantes, la responsabilidad de los gobernantes, la publicidad de los actos de gobierno y la igualdad ante la ley. Estas son características de la república en general, ¿no es cierto? Pero bueno, nunca viene mal recordarlos. Y también hace mención el artículo 1 al principio general de reserva de los poderes no delegados al gobierno federal. También lo vimos esto, recuerdan que en el momento de constituirse, algunas provincias, en particular la provincia de Buenos Aires, hizo reserva de algunos derechos que no les delegó al gobierno federal. Y ese es el principio general, el principio de reserva. El artículo 2 habla de la soberanía popular. El poder constituyente reside en la voluntad popular. Dice el artículo 2, todo poder público emana del pueblo y así éste puede alterar o reformar la presente Constitución siempre que el bien común lo exija y en la forma que por ella se establece. En este caso se está estableciendo el poder constituyente y el titular de ese poder constituyente, como ya lo vimos también al ver la bolilla del poder constituyente, es el pueblo, ¿sí? El artículo 3, bueno, es producto de lo que pasó en nuestra historia. Como recuerden que estamos hablando del año 94, después de una serie de golpes de Estado y de sufrir gobiernos de hecho, de facto, y además periodos de gran corrupción. Este artículo refleja un poco esa experiencia y entonces dice o reafirma la vigencia de la Constitución provincial, aclarando que toda forma o alteración de la misma efectuada por un poder no constituido, es decir, un poder de hecho, un poder de facto, será nula. Y además incorpora el derecho de resistencia a la opresión, es decir, el no acatar las órdenes de los usurpadores del poder. Le pone un derecho más al pueblo, es decir, el derecho de resistencia. Y por último, crea un tribunal, es una figura curiosa que se incorpora, que es el Tribunal Social de Responsabilidad Política. Vuelvo a repetir,
contra todos los actos de corrupción, ¿sí? El tema es que, lamentablemente, hasta hoy día la legislatura provincial no ha reglamentado este tribunal y, por lo tanto, esta manda constitucional se encuentra incumplida. No existe este tribunal en la realidad. El artículo 4 nos habla de los límites territoriales. Bueno, acá nuevamente mencionamos la cesión de territorio para el asiento de las autoridades federales que les decía anteriormente, que ahora hoy día es Cava. Y también se puede reconocer, además de los límites normales, otros conflictos que hubo, por ejemplo, fue el de la isla Martín García. No sé si ustedes más o menos conocen un poquito la historia. Saben, sí, que la isla Martín García fueron detenidos los presidentes Hipólito Yrigoyen, Perón, o sea, cuando había un problema con algún presidente, lo mandaban a la isla Martín García. Bueno, esa isla en algún momento, por erosión, por el trabajo del río y demás, se unió con la isla Timoteo Domínguez, que era una isla del Uruguay. Entonces ahí hubo un problema, se estableció un conflicto, y finalmente se solucionó, digamos. No sé si recuerdan a Dante Caputo, que fue un canciller de la época de Alfonsín. No sé, algunos jóvenes, no sé si lo recordarán, pero algunos más grandes por ahí. El de los bigotes. Sí, exactamente. Bueno, se resolvió justamente deslindar, digamos, por la mitad, vamos así decir, ese pedazo de tierra que había quedado formado, donde quedó la isla Martín García para nuestro país y la isla Timoteo Domínguez para el Uruguay. Bueno, el artículo 5 habla justamente de la ciudad capital de la provincia, que ya lo mencioné. La ley por la cual se sanciona es la 1463, si les interesa leerlas en algún momento. El artículo 6 establece un registro del estado civil de las personas. También esto es una innovación, ya que antes era llevado por la iglesia. O sea, ustedes recordarán que antiguamente todo lo que eran las anotaciones de nacimientos, casamientos y fallecimientos, los llevaba la iglesia, ¿sí? Bueno, a partir de la Constitución se empieza a reconocer el hecho de que haya un registro del estado civil de las personas sin ningún tipo de discriminación, ni para las nacionales, ni para los extranjeros. A ver, les leo exactamente cómo dice. Se llevará un registro del estado civil de las personas con carácter uniforme y sin discriminación de nacionalidades o creencias religiosas y en la forma que establezca la ley, ¿sí? No sé si me están siguiendo por ahí con la Constitución, por ahí está bueno porque a lo mejor pueden aportar algo. El artículo 7 habla de la libertad religiosa, que incluye tanto a la libertad de conciencia, que es interna, ¿sí? Es lo que yo libremente escojo como religión, y la libertad de culto, la multiplicidad de cultos, ¿sí? Es algo más externo, o sea que puede haber judíos, puede haber católicos, puede haber musulmanes, o sea, hay libertad de cultos, ¿sí? Pero no hay igualdad de cultos. ¿Qué significa esto? En la Constitución provincial, tanto como en la Constitución nacional, se establece que el gobierno de la provincia, en este caso, coopera a sostener el culto católico apostólico romano. Bueno, esto también ha sido bastante discutido, mismo en la Constitución nacional, porque se discute si esto de sostener significa sostener económicamente o si significa simplemente apoyar o como tenerla como como un culto oficial sin perjuicio de los demás, pero sin que signifique un apoyo económico, que generalmente esta es la última postura que triunfa. El artículo 8 habla de la libertad religiosa también y dice que queda sujeta a lo que proscriben la moral y el orden público. Es decir, hay libertad religiosa, pero obviamente la moral y el orden público siempre son el límite, ¿no?, que se debe tener en cuenta. Los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15 son coincidentes con los
artículos 15 a 19 de la Constitución Nacional y hablan de todas las garantías que más o menos tienen esos artículos. Ustedes ya las conocen. El debido proceso, la irretroactividad de la ley penal, salvo la más benigna, la igualdad, no discriminación ni privilegios, igualdad de oportunidades. Esto ya lo vimos todos, más o menos estuvimos hablando de todas estas cuestiones. El derecho a la vida, que esto es interesante porque esto sí no lo considera expresamente la Constitución. ¿Se acuerdan que lo dije en la charla? La Constitución Nacional no habla del derecho a la vida propiamente dicho, pero se lo entiende como un derecho natural, propio, primero, digamos, que sin el cual todo lo demás no existiría. ¿Por qué se incorporó esto también? Vuelvo a repetir, porque veníamos de una etapa donde habíamos sufrido de desapariciones, de falta de identificación de cadáveres, y entonces la identidad, la dignidad, la integridad física, la inviolabilidad, todo eso se sumó como derechos en la Constitución. La libertad de expresión, el derecho de reunión. Yo aquí aclaro que no son redundantes, o sea, ustedes me podrán decir, pero todos estos derechos ya están en la Constitución Nacional, ¿para qué lo vuelve a repetir la Constitución Provincial? Bueno, es verdad, tienen razón, puede ser que sea un poquito, pero no son redundantes en realidad, sino que ustedes tienen que saber que las constituciones provinciales se acuerdan que deben ser de acuerdo a la Constitución Nacional, respetar los principios, derechos, garantías, y no pueden ser contrarios a ellas, pero sí pueden ser ampliados esos derechos, ¿sí? Entonces, por eso es que no resulta redundante, o sea, es una forma de garantizar más para el ciudadano de la provincia estos derechos que puede la provincia incluso ampliar, ¿sí? ¿Se entiende esto? Hasta ahora vamos es una, Patricia, sí. Y también es Marcelo, te digo, sí, es un juego de palabras que te hago, pero también es una manera de la provincia de mostrar su soberanía, de decir, nuestros ciudadanos gozan de esto más allá de la Constitución Nacional, también porque nuestra Constitución lo sostiene. Obviamente, sí. Esto pasa, por ejemplo, en la Cava, si vos lees que ya lo vamos a, en la última unidad, estamos con Cava, vas a ver que hay muchos más derechos que todo esto que estamos viendo. Y claro, bueno, habrá que ver si se cumplen también, ¿no? Pero bueno, hay que conocerlos para poder ejecutarlos. O sea, claro, nosotros somos los destinatarios de esos derechos. Entonces nosotros tenemos que ponernos y pedir que se cumplan esos derechos, ¿sí? Profesora. Por eso es un límite o una garantía contra el gobierno que tienen los ciudadanos, para que no haya desbordes de parte o desconocimientos por parte del gobierno, ¿sí? Sí, decime, ¿quién me hablaba? Si quiere leer algún artículo en particular de la Constitución de Cava, la tengo. ¿De Cava? Sí. Bueno, como quieras, pero vuelvo a repetir, en la última unidad vamos a dedicar todo a Cava, así que quédense tranquilos. Yo digo para no mezclar ahora con la Constitución de la provincia, ¿sí? Les hacía un ejemplo acorde a lo que me decía Luis Marcelo, que, digamos, sí, es verdad que hay muchas constituciones que reconocen otros derechos, más allá de la nacional, más allá de lo que reconoce la nacional. Bueno, el artículo 15 se refiere a la tutela jurisdiccional, al acceso a la justicia, a la gratuidad de los trámites y a la asistencia letrada de aquellos que carezcan de recursos. Esto también es bastante interesante. Habla de los principios de economía y celeridad procesal. Ustedes ya saben más o menos de qué se trata esto, o sea, ¿vieron el famoso dicho ese, si se tarda tanto en la justicia, no es justicia? Bueno, esto hace justamente a este principio, al principio de economía, o sea, ahorrar algunos pasos que sean innecesarios, y a la celeridad, o sea, la rapidez en la resolución, en la obtención de la sentencia, en la decisión judicial final, ¿sí? Y la inviolabilidad de la persona y de los derechos en todo procedimiento administrativo o judicial. Bueno, eso, vuelvo a repetir, son principios que ustedes ya conocen del derecho penal,
Lo mismo que el artículo 16, que habla del debido proceso legal, es similar al artículo 18, ¿sí? Ya ustedes conocen todo esto, y tenemos que tener en cuenta acá que las normas procesales son locales. ¿Se acuerdan de este tema? Ya lo vimos, que era ay, se me fue la palabra. Una atribución. Una atribución, sí, no es atribución tampoco, una competencia, ahí Bueno, está, una competencia sí, propia de las provincias, el dictar sus normas procesales, ¿sí? Bueno, el artículo 17, 18 y 19 habla de las garantías penales, lo que decíamos recién. El artículo 20 suma garantías procesales de los derechos constitucionales. Espero que también esto lo hayan visto en algún momento. Habeas corpus, amparo y habeas data. ¿Saben de qué se trata todo esto? Habeas corpus. Sí, lo vimos en derechos humanos y en constitucional. Ah, bien. Bueno, entonces lo doy por hecho, ¿sí? Porque el artículo 27 habla de la libertad del trabajo, de la industria y del comercio. El artículo 28, el derecho a un ambiente sano. Esto también se asemeja a lo que es el artículo 41 de la Constitución Nacional. Es un deber, no solamente un derecho, sino también es un deber, una obligación, conservar y proteger el medio ambiente. Y también acá juega lo que impone la legislación nacional del medio ambiente, y ¿se acuerdan que la ley nacional lo que establecían eran presupuestos mínimos, pero después las provincias podrían ampliar esos presupuestos, ¿sí? Es una legislación complementaria, es una competencia concurrente también. Artículo 34, bueno, los extranjeros gozan en el territorio de la provincia de todos los derechos civiles del ciudadano. Esto también es importante, porque ya cuando lo veamos en municipalidad queda mucho más expreso todavía. Los ciudadanos pueden ser elegidos y son electores, o sea, ambas cosas, participan de la voluntad popular, ¿sí? No pueden los extranjeros votar a nivel nacional, al presidente, al vicepresidente, pero sí a lo que es gobernador, concejales y autoridades locales, ¿sí? El intendente. ¿Queda claro eso? Es importante porque hay, después vamos a ver un fallo donde se habla justamente, muy poco, no sé si lo vieron en alguna otra materia, donde se habla de este tema. El artículo 35 habla de la libertad de enseñar y aprender. También es una facultad concurrente. Recuerden que el Estado, lo mismo, vuelve a establecer los parámetros generales, los planes de estudio, pero después las provincias tienen la obligación, primero, ya saben, por la Constitución Nacional, de organizar la educación primaria. Eso ya lo tienen recontra claro. Y lo otro es lo demás que puedan hacer, que tienen que adecuarse, obviamente, a las legislaciones nacionales, pero pueden ampliar los derechos. Y está relacionado con los artículos 198 de 105, que habla justamente de todo el aspecto educación. Otro artículo que fue incorporado en la Constitución de 1994 es el 36. ¿Por qué? Porque habla de los derechos sociales. También un artículo interesante, porque fíjense que incorpora muchos aspectos: la familia, la niñez, la juventud, la mujer, la discapacidad, la tercera edad, la vivienda, la salud, indígenas y veteranos de guerra, ¿sí? Es muy importante este artículo. El artículo 37, la provincia esto no quiere, o sea, esto recuerden ustedes que siempre son unas guías. Ustedes, si después quieren leer cada artículo en particular, qué significa de la familia, qué significa de la niñez, bárbaro, porque les va a ampliar los conceptos. Tengan presente que esto es un PowerPoint para ubicarse ustedes.
Artículo 37. La provincia se reserva el derecho no delegado al Estado federal de administrar y explotar a todos los casinos y salas de juego. Las utilidades producidas por los juegos de azar serán para aplicar a políticas efectivas de acción social y salud. Fíjense que esto también es importante porque, primero, porque es un derecho también no delegado, es una facultad que se reserva a la provincia, pero además la importancia del destino, aplicar a políticas efectivas de acción social y de salud, es importante también. El artículo 38 habla de los derechos a los consumidores y usuarios, que es muy similar también al artículo 42 de la Constitución. El artículo 39 habla también del derecho al trabajo, los derechos sindicales y de la seguridad social. La provincia, dice, puede ejercer el poder de policía en materia laboral. ¿Se acuerdan? Esto ya lo vimos, que también el poder de policía era concurrente. ¿Se acuerdan de esto? Y en materia de trabajo, la provincia es la que debe controlar que se cumplan todas aquellas cuestiones que tengan que ver con el derecho del trabajo. Y para eso cuenta también con tribunales especializados para solucionar cualquier tipo de conflictos del trabajo. El artículo 40 habla de las cajas de previsión social y sistemas de seguridad social de empleados públicos y de los profesionales. ¿Se acuerdan? Esto también lo vimos en el fallo voto, por eso se los puse. ¿Se acuerdan? Que la provincia tenía a su cargo todo lo que eran los colegios profesionales. ¿Se acuerdan? El colegio de médicos, en Pravats. ¿Se acuerdan de esto? Sí, sí. Y también lo de la caja de previsión y seguridad social. Esto también siempre peleado y discutido, porque imagínense que son ingresos importantísimos con los que cuenta la provincia. Bueno, el artículo 47, 48, 49 habla de lo que es el empréstito público, que debe ser por ley, ¿sí? Autorizado el empréstito público, con una mayoría agravada, exige un 2/3 de cada cámara, y que debe ser ese empréstito es un pedido de préstamo, ¿no? Con un destino determinado y especificado, ¿sí? El artículo 50 es la prohibición de disponer del capital de la provincia, del Banco de la Provincia de Buenos Aires. El Banco de la Provincia es una entidad autárquica de derecho público, creado por el decreto 9434 del 79, se rige por una ley orgánica. Las leyes orgánicas, acuérdense que son las dictadas por la provincia, ¿sí? Para sus entidades, a las que no considera autónomas. ¿Recuerdan eso? Bueno. Y el patrimonio del Banco Provincia es propio, no tiene nada que ver con los fondos de la provincia en sí, por eso son intocables, cosa que también en algunos casos, ustedes recordarán que se discutió porque se tocaron los fondos del Banco de la Provincia. Artículo 55, la del defensor del pueblo, que tiene como función la defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitantes, y generalmente recae en cabeza de aquel que es contrario al gobierno, ¿sí? Al que está gobernando, al que es por ejemplo, el intendente va a tener un defensor del pueblo opuesto, en el partido opuesto va a ser el candidato. Y el artículo 67 habla de las formas semidirectas de democracia. No sé si esto también lo manejaron ya. Derecho de iniciativa popular, consulta popular, referéndum. Sí, profe, lo vimos. Sí, lo vimos. Perfecto. Si son vinculantes, si no son vinculantes. Con el FRENAPO lo vimos. Bien, perfecto. Bárbaro. Bueno, el poder legislativo. Bueno, vamos a hablar de todo esto, les puse los artículos para que más o menos se ubiquen, pero vamos a ir detallándolos. La Cámara de Diputados, actualmente la componen 92 diputados, ¿sí? Duran 4 años en su cargo y se renueva por mitades cada 2 años. Para ser diputado se requiere tener ciudadanía nativa, es decir, haber nacido en la provincia, o legal, naturalizado, residencia inmediata de 1 año para los no nacidos en la provincia y de 22 años de edad.
Incompatibilidades. Bueno, no pueden tener otro empleo a sueldo ni en la provincia, ni en la nación, ni ser miembro de un directorio de los establecimientos públicos. Lo único que está exceptuado es el magisterio. O sea, pueden dar clases. Profesores. Acusación por delitos comunes no pueden ser llevados a juicio sin previo juicio político. ¿Sí? No son comunes, sino que previamente la Cámara, ya ahora lo vamos a ver, el juicio político está a cargo de la Cámara de Senadores, tendrá que hacerle el juicio político. La Cámara de Senadores actualmente son 46 y por 2/3 de los votos del total puede elevarse hasta 50. También el mandato dura 4 años y se renueva también la mitad cada 2 años. Los requisitos es ser ciudadano natural en ejercicio o legal, residencia inmediata de 1 año, y lo que cambia acá son la edad, 30 años. Las incompatibilidades son iguales. Y el juicio político, lo que les decía, es que el Senado exclusivamente juzga en juicio político a los acusados por la Cámara de Diputados, constituyéndose en tribunal. ¿Sí? Si quieren, léanlo un poquito esto, porque es un poco más amplio, yo lo sinteticé, pero son quienes están capacitados para hacer el juicio político. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tienen disposiciones comunes. ¿Cuáles son o cuándo actúan? ¿Cuáles son esas disposiciones comunes? En las sesiones ordinarias, que van desde el primer día hábil del mes de marzo hasta el 30 de noviembre, o sea, ambas cámaras sesionan en ese mismo periodo. El quórum que tienen que para sesionar, que es de mayoría absoluta del total de sus miembros. Tienen facultades de hacer comparecer a los ministros, a dar informes. Cada cámara tiene su reglamento y personal y sanciona su presupuesto, ley que no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo. Y tienen inmunidad de opiniones y votos. La Asamblea Legislativa es una reunión en forma conjunta de ambas cámaras y se dan en los siguientes supuestos. La apertura y clausura de sesiones, o sea, cuando inicia, digamos, las sesiones, vieron que generalmente va el gobernador y habla, ¿no? En la sesión, dando inicio al periodo. Entonces ahí están las dos juntas, las dos cámaras juntas. Para recibir el juramento de ley al gobernador y al vice, para considerar las renuncias del gobernador y del vice, para verificar la elección de senadores al Congreso Nacional. Recuerden que acá en provincia también se eligen, cuando hay elecciones, diputados y senadores para que representen en la nación a la provincia. Recuerdan eso, ¿no? Para verificar la elección, para tomar conocimiento del resultado del escrutinio de la elección del gobernador y vice y proclamar a los electos, y para considerar la renuncia de los senadores electos al Congreso Nacional antes de que el Senado tome conocimiento de su elección. Bueno, el Poder Ejecutivo. Quedó claro, más o menos, el Poder Legislativo. Después ustedes lean las atribuciones y demás que tienen. Vuelvo a repetir, acá vieron que les puse todos los articulitos, ¿no? Información de las leyes. Bueno, yo les doy lo más central. El Poder Ejecutivo, llegamos entonces. Bueno, lo mismo, de su naturaleza y duración, de la elección, las atribuciones, están ahí los articulitos para que ustedes los vean. Vamos a ir a lo más destacado. El Poder Ejecutivo es desempeñado por un gobernador, y los requisitos para ser tal es nacido en el territorio argentino, ahí argentino está mal escrito, o ser hijo de ciudadano nativo si hubiese nacido en el extranjero. Aquí puse el fallo Mopobo porque justamente en este fallo que... Ahora voy. A ver, ¿hay alguien que tiene, por favor, el micrófono activado? En este fallo, que no sé si recuerdan ustedes el caso, es el caso de Narváez. ¿Lo recuerdan? Sí, profesora. Sí. De Narváez se había postulado. Es colombiano. Exactamente, se había postulado para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, y justamente era colombiano y fue
cuestionada esta candidatura por varios partidos, ¿sí? La Corte Suprema intervino porque primeramente la Cámara, sí, digo bien, electoral, le dio la razón a de Narváez y fue apelado el fallo. Entonces la Corte Suprema toma intervención y la verdad es que si lo quieren aprovechar ese juicio, léanlo porque es muy importante desde el punto de vista de todo lo que es la aplicación de las convenciones y tratados internacionales, artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, porque habla de todo lo que es la discriminación por la cuestión de la ciudadanía en este caso, o sea, por el lugar de nacimiento. Y luego de toda una disquisición filosófica al respecto, le termina también dando la razón, diciendo que no puede ser discriminada una persona por el solo hecho de haber nacido en otro lado, y máxime en este caso, donde de Narváez se había naturalizado a los 5 años, creo, de haber llegado acá a la Argentina, y había desarrollado toda su vida, digamos, tanto política como comercial, como privada, en la Argentina, y entonces era una discriminación no permitirle acceder al cargo de gobernador. Esto modificó entonces el requisito, es el artículo 101, que se los voy a leer, miren. El artículo 121, perdón, el 121 dice, para ser elegido gobernador o vicegobernador se requiere haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo si hubiese nacido en país extranjero. Bueno, en este caso, de Narváez no cumplía ninguno de estos requisitos. Ni había nacido en territorio argentino, ni era hijo de nativo, ¿sí? De alguien que hubiera nacido en Argentina. Por ejemplo, los padres hubieran sido argentinos, ahí estaba reconocido. Pero no se daban ninguno de estos dos casos, ¿sí? Entonces, se modificó este inciso jurisprudencialmente, porque se le reconoce la facultad de participar en las elecciones. ¿Sí? Leanlo, es muy interesante. Teresa Carreño, me encanta. ¿Alguien está hablándome a mí o son los micrófonos que andan por ahí? ahí? Voy a hablar con mis amigos, sí, hacían bastantes exposiciones. Sí, al aire libre. Tiene gente. Es muy difícil, Patricio. Silencio los micrófonos, profe. Claro, silencien todo, profesora. Silencien todo. Es difícil. Hoy había un ruido de fondo, como 20 minutos, tuvo un ruido de fondo. Se complica, porque después las preguntas, viste, son muy, muy particulares, muy precisas y... Bueno. A ver, espérenme que me fijo si me falta desactivar alguno. Bueno, ahí me parece que están todos, me parece. Continúo, chicos. Bueno, los otros requisitos son tener 30 años, tener 5 años de domicilio en la provincia con ejercicio no interrumpido de la ciudadanía si no hubiese nacido en ella. Bueno, también duran por 4 años y también pueden ser reelegidos por una única vez. En caso de inhabilidad temporaria del gobernador y vice, se hace cargo del Poder Ejecutivo el vicepresidente primero del Senado. Y hay una ley de acefaría que justamente regula quién sigue, si alguno de todos esos no pudiera ser. Bueno, los ministros y secretarios del despacho general. Bueno, actualmente son 15. Este número también aumentó, antes eran 11, después se aumentó a 14, después a 16. El último registro que teníamos, que era 16 del 2017, pero el 14, pero el último que se sumó, que es el número 15, es porque se amplió para la mujer, derecho de género y todo eso. Es el último ministerio que se formó. La ley que regula los ministerios es la 13757 y los ministros deben refrendar con su firma todas las resoluciones que dicte el gobernador. Es un requisito que si no está,
nula a la resolución. No puede ser cumplida. Es un requisito esencial que cualquier resolución del gobernador esté firmada por el ministro del área correspondiente, ¿no? Es decir, si estábamos hablando de una obra pública, va a estar firmada por el ministro de Obra Pública, no por el de la mujer y género, ¿se entiende, no? Por el ministro, digamos, del área, no por del área correspondiente, excepto que hay algunos decretos que sí pueden ser que requieran la obligación de ser firmados por todos. Como los DNU, que es por acuerdo de ministros. Por ejemplo, exactamente. Responsabilidad solidaria con el gobernador, o sea, los ministros tienen responsabilidad solidaria con el gobernador, o sea que si hacen algún lío o el gobernador hace un lío, también responde. Bueno, estas Fiscalía del Estado, contador y tesorero de la provincia, que está dentro de los artículos 155 a 158, Mariana ¿se acuerdan que dio Mariana la ley de administración financiera de la Nación el otro día, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque son órganos que están relacionados con todo lo que es el control, ¿sí? Entonces, la Fiscalía, por eso lo puse bastante detalladamente. La Fiscalía de Estado, el fiscal de Estado, que es también designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, tal y como fueran los jueces, ¿sí? Es inamovible, también como los jueces, encargado de defender el patrimonio del fisco, nada más ni nada menos. Como tal, es parte legítima en los juicios contenciosos administrativos y en todos los que se controviertan intereses del Estado. Ustedes, si en algún momento van a ejecutar algo contra el Estado, van a ver que previo a cualquier trámite que ustedes pidan, van a darle vista al fiscal del Estado, ¿sí? Es como, no sé si alguno litiga o trabaja en algún estudio jurídico actualmente, haciendo trámites o algo, participa, controlando los expedientes, haciendo la procuración. No. Bueno, porque se van a encontrar en algunos casos que ustedes van a estar leyendo el expediente y van a decir, dese vista a, en este caso, fiscal del Estado. Puede ser que se intervenga un menor al Ministerio Público, ¿sí? Eso es nada más ni nada menos que esto, el control que debe ejercerse sobre los actos jurisdiccionales y administrativos. Entonces, siempre que haya intereses del Estado en controversia, va a participar el fiscal del Estado. La Fiscalía tiene como función la representación y la defensa en juicio de la provincia de Buenos Aires, tanto en carácter de demandada como de demandante, ¿sí? Puede intervenir de cualquiera de las dos maneras, representa y es la defensa de la provincia. Se rige su actuación por el decreto 7.549 del año 69, la Ley Orgánica de la Fiscalía de Estado, y también está contemplada en la Ley de Administración Financiera de la Provincia de Buenos Aires, que es la 13.767. ¿Sí? Eso pueden buscarlo, pueden leerla, no es muy larga, pueden mirarla. No necesita la autorización del Poder Ejecutivo para actuar, ¿sí? Ya que la facultad de representación es de rango constitucional. O sea, al estar en la Constitución no tiene que pedir autorización al Poder Ejecutivo. Es una obligación intervenir, ¿sí? Tiene autonomía funcional y administrativa. Puede intervenir por sí o contar con abogados debidamente habilitados que sigan sus instrucciones, ¿sí? Para esto van a ser contratados, pueden ser contratados. Obviamente un solo fiscal no se puede ocupar de las innumerables causas que puede tener. Entonces, generalmente hay un cuerpo de abogados del Estado que no va a cobrar un salario, o sea, no va a cobrar honorarios, y ahí depende. En algunos casos puede ser que, es decir, no reciben nunca honorarios. Lo que sí puede recibir es lo que paga la ejecutada, digamos. Por ejemplo, un juicio de apremios que tenga la municipalidad, bueno, la municipalidad no le va a pagar honorarios a ustedes que son sus abogados, pero al vecino que se le está cobrando la deuda,
sí le va a pagar honorarios a ustedes. ¿Se entendió eso? ¿Se entiende? Bueno, el control de, ¿cuál es la función fundamental entonces del fiscal del Estado? Es el control de la legalidad de los actos. La Fiscalía puede intervenir con una vista previa, lo que les explicaba antes, para verificar la legalidad de la decisión gubernamental por adoptarse, o bien mediante una impugnación administrativa si la medida que le fuera notificada fuera contraria o afectara a los intereses del fisco. Entonces, siempre que esté en controversia algo con relación a los intereses del fisco, el fiscal va a intervenir. Pero se puede oponer a la realización de aquellos actos que ocasionen un perjuicio a ese patrimonio fiscal, ¿sí? Puede hacerlo previamente, y es una vista previa que se le otorga, y entonces ahí dice no estoy de acuerdo, o puede ser que tomada la resolución se le dé vista y entonces deba impugnar el acto, ¿sí? Si bien el criterio expuesto por el fiscal en la vista no es de carácter vinculante, la discrepancia es susceptible de originar después una objeción, puede dar lugar a nulidades, ¿sí? Generalmente, aunque no es vinculante, digamos, en castellano se le da bolilla a lo que dice el fiscal, porque si no puede haber un problema posterior. Es junto con el contador y el Tribunal de Cuentas un sistema de control de la hacienda pública y todos gozan de independencia funcional, es decir, no dependen de nadie, ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial, son autónomos, ¿sí? Y entre los tres forman este tipo de control sobre la hacienda pública. En las materias donde se traten cuestiones presupuestarias y específicamente de crédito público, tomará intervención el fiscal del Estado conjuntamente con la Contaduría General de la provincia y el Tribunal de Cuentas. ¿En qué casos, por ejemplo? En licitaciones, en contrataciones directas, en transacciones extrajudiciales, en la rescisión, modificación o interpretación de un contrato, otorgamientos de jubilaciones o pensiones, en sumarios administrativos cuando estén en juego intereses fiscales afectados. ¿Se entiende esto? Es decir, en todas estas cuestiones que son las cuestiones económicas de la provincia que está involucrado, ¿sí? El patrimonio, juega esta intervención triple, digamos. Solo si se cuenta con el informe de la Contaduría General, el dictamen del asesor general y la vista al fiscal del Estado, se puede ejecutar el acto. Caso contrario, la tesorería no podrá efectuar las erogaciones pertinentes hasta que no se subsanen las observaciones, ¿sí? Es fundamental pasar previamente por este control, no hay manera. Les aclaro que puede haber algunos decretos que se dictan igual, que se llaman decretos de insistencia, donde el gobernador asume personalmente la responsabilidad e insiste en que se haga sí o sí y libera de responsabilidad a estos funcionarios. ¿Se entiende? Pero bueno, son casos más excepcionales porque realmente la responsabilidad es patrimonial, penal y personal, ¿sí? Es muy importante la responsabilidad que tienen cualquiera de todos estos funcionarios. Y el gobernador, por supuesto, y el vice. El Tribunal de Cuentas es la tercer pata de las que les hablaba. Está en el artículo 159. Está compuesto por un presidente que es abogado y 4 vocales que son contadores. Todos son inamovibles. También se eligen de la misma manera que los jueces, o sea, son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Y está regido por la Ley Orgánica del Honorable Tribunal de Cuentas, la 10.869 del 90. ¿Sí? Es muy importante este órgano de control. Su función es tutelar los intereses públicos de contenido patrimonial y a resguardo de asegurar el recto uso de las atribuciones conferidas a los órganos del Estado en protección de la Hacienda, con motivo de la gestión ejercida.
control derivado del deber de cumplir el Estado como representante del pueblo, responsabilidad de sus funcionarios entre sí y hacia la sociedad. ¿Se entiende? O sea, es un control estricto para que no se deriven fondos a cosas que no estén necesariamente asumidas como una obligación por parte del Estado, ¿sí? El control del uso debido del patrimonio. También tienen independencia funcional y entre algunas atribuciones tiene examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto las provinciales como las municipales. Esto es importante porque las municipales, después lo vamos a ver también, que es lo mismo, digamos, pero bueno, van a ver que cuando demos municipalidades, vemos esto. Aprobarlas o desaprobarlas es el único organismo que aprueba o desaprueba las cuentas de las municipalidades y de las provincias. Indicar a los funcionarios que son responsables en caso de desaprobarlas. Inspeccionar las oficinas provinciales o municipales. Tomar medidas para prevenir cualquier irregularidad, etcétera, ¿no? Entre otras. Recuerden que, miren, les cuento mi pobre experiencia al respecto, cuando decían Tribunal de Cuentas, temblaban. Porque